Dios les bendiga. El estudio bíblico a continuación lleva como tema la fidelidad del creyente en tiempos de crisis. El texto a continuación está en 2 de Timoteo capítulo 1:8. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. La Iglesia de Cristo está ante un momento decisivo de la historia. Es una época de decadencia moral, social y espiritual. Es una época de enfriamiento espiritual. Es una época donde la maldad y el pecado abundan en esta sociedad. El apóstol Pablo exhorta al joven pastor Timoteo que no se avergüence del Evangelio y que soporte las aflicciones, aun cuando el apóstol esté preso por anunciar el Evangelio. El apóstol le da consejos a Timoteo y el primer consejo que le da está en 2 Timoteo 4:5. Le exhorta a ser sobrio, dice el texto. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y ser sobrio significa estar alerta y vigilante y mantener la mente clara ante las situaciones que se presenten. Primera de Tesalonicenses 5:4-6 dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. La iglesia tiene que estar alerta en este tiempo tan decisivo. Primera de Pedro 1:13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. También nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El creyente tiene que velar en todo tiempo, tiene que ser sobrio, vigilante y orar. Esa actitud le ayudará a soportar las aflicciones y mantenerse fiel a Dios. La segunda parte de este verso dice: soporta las aflicciones. Era un tiempo de persecución cristiana a los creyentes, no era un tiempo fácil. Y en medio de la crisis nos obliga a ser conscientes de la realidad que vivimos, a ser partícipes de las aflicciones de los demás, porque los creyentes son afectados por las cosas que pasan en el mundo. Nos obliga a seguir evangelizando. Nos pide que soportemos las aflicciones y que cumplamos con el ministerio. La crisis a veces estanca los ministerios porque se produce turbación y confusión. Esta crisis nos ha obligado a ser conscientes de la realidad que estamos viviendo, porque hemos estado enfrentando la crisis de salud del COVID-19 y nos ha obligado a mantenernos encerrados siguiendo las normas del gobierno. ¿Cómo soportamos esta crisis? Romanos capítulo 8, verso 18 nos da la respuesta. Nos dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La aflicción va a pasar, pero en medio de la aflicción hay que estar atentos a la voz de Dios. Dios libró a su pueblo de la esclavitud de Egipto y a pesar de eso pidieron un rey como las demás naciones. Y Dios les dice: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Yo saqué a Israel de Egipto y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que os guarda de todas vuestras aflicciones y angustias. Y habéis dicho: no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. A pesar de que Dios había librado al pueblo de todas las aflicciones del desierto, pedían a Dios que les pusiera un hombre que los gobernara. Israel había pasado crisis de hambre en Canaán, pero Dios preparó a José para que preparase un plan de contingencia y combatiera el hambre mediante la interpretación del sueño de Faraón. José fue fiel a Dios a pesar del rechazo de sus hermanos, de las acusaciones falsas, de estar en la cárcel, y Dios preservó su vida para ese momento. ¿Dónde está la palabra profética de hoy? ¿Dónde está la revelación, el discernimiento de espíritu para que actuemos en medio de la crisis? Dios nos advirtió como iglesia que nos preparásemos, que guardáramos alimentos y agua. Esperábamos otro tipo de situaciones. Llegó un huracán categoría 5, una crisis política,
un terremoto, la pandemia del COVID, el polvo del Sahara, la sequía, pero todavía hay gente que no ha entendido el mensaje de Dios, y humillarse y enfrentar la crisis con su presencia. La iglesia se prepara para la venida de Cristo. Dios le dio sabiduría a José, a Daniel y a Esther para ayudar a su pueblo en medio de tiempos de crisis. Dios les dio revelación, astucia e inteligencia. Pero estos hombres y mujeres vivían humillados ante la presencia de Dios porque oraron, ayunaron y obedecieron la voluntad de Dios. Siempre habrá un remanente en medio de la crisis. Hay una crisis más grande en el pueblo que la material, la falta de fe, la falta de consagración, la falta de humillación, la falta de unidad, la falta de la palabra de Dios, la falta de obediencia. Dios vio la aflicción de Israel en Egipto y aún en medio de su aflicción se multiplicaron. La aflicción nos hace clamar a Dios. La prueba nos lleva al conocimiento de Dios. El desierto nos lleva a la tierra prometida. En medio de esta crisis, algunos han perdido sus trabajos, su salud, pero muchos otros han perdido la fe y la esperanza. Pero hoy te dice la palabra, participa de las aflicciones. No pierdas la fe. No te conformes a este siglo lleno de maldad. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La iglesia no puede conformarse a este siglo. Tiene que haber transformación en medio de la crisis. Una iglesia conformista pierde la unción del Espíritu Santo. La iglesia no puede conformarse con la gran nube de abominación que hay delante de Jehová. No podemos seguir acercando nuestras tiendas a Sodoma y Gomorra. La iglesia en este tiempo había caído en un ambiente social donde sobresalía más el hombre que Dios. Actividades, eventos, conciertos, donde se manifestaba fuego extraño en los altares de las iglesias, bailes en el altar, manifestaciones de pecado y falta de reverencia ante el altar de Dios. Entonces Dios permite que venga una pandemia que nos encerró a todos y detuvo toda actividad porque Dios estaba cansado de tanta fiesta, de tanta irreverencia, de la falta de santidad en el pueblo, de tanto protagonismo, de tanta falsa doctrina, para hacer que nos encontrásemos cara a cara con Él. Tuvimos que ministrar desde nuestras casas a la familia para que nuestros hijos vieran si nuestra fe era fingida o era real y para que volviésemos al altar familiar, al estudio de la palabra del Señor, para que volviéramos nuestros rostros ante la presencia del Señor y nos humilláramos delante de Él y que en medio de la crisis podemos mantener la fidelidad a Dios, ser probados con la aflicción. No debe hacernos sentir avergonzados, sino que de la misma manera que Cristo padeció, nosotros también padecemos. ¿Qué aprendemos de la crisis? Algunos van a volver a los dioses de Egipto, otros adorarán al becerro de oro porque olvidarán al Dios que los libró en medio de la aflicción. Otros se mantendrán fiel al que los llamó. ¿Qué nos pide el Señor? Que no te avergüences de Él, que te afirmes y camines hacia adelante, que demos gracias y nos humillemos y que soportemos las aflicciones por amor de Jesús. Recuerda lo que dice la Biblia, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Que Dios te bendiga.